Pues el señor Carnero, don José María Carnero, licenciado en Podología, 40 años en el Centro de Medicina Deportiva Eurosport, en la Travesera de Gracia 17. Empezó usted muy joven, ya lo sé. Señor Carnero, sí. Bienvenido nuevamente. Gracias. Entramos ahí. ¿La telemedicina funcionaría en Podología o funciona Podología? ¿O no lo ve usted? No sé si funciona porque no tengo como tal constancia, pero no creo que funcionara. ¿No cree usted que funcionara? No. No, pero, por ejemplo, yo vería que podría consultar si el problema que tengo en el pie es un juanete, si tengo el pie cabo, el pie plano. Entonces ¿no? También funciona la teleradiomedicina. Bueno, es un poco lo que... lo que hacemos, ¿no? Un poco lo que hacemos. Al final, la podología... Es decir, usted necesita algo más que ver. Sí, usted necesita tocar. Tocar, explorar, ¿no? hacer una exploración en condiciones, quiero decir, adivinar el modelo mecánico y sus limitaciones, y esto se hace mediante el tacto y valorando todas las posibilidades mecánicas que tiene una persona. Claro, hablamos de hablamos de neurología, hablamos de podología, son dos mundos, hombre, muy opuestos geográficamente en el cuerpo humano. Muy opuestos, pero muy relacionados. Sí, claro. Hombre, a ver, un pie sin órdenes, ya me dirá usted qué es. A ver, relacióneme la epilepsia con el pie. Hombre, un paciente en una crisis epiléptica pues está descoordinado. Claro, está ahí en una convulsión. Pero no hablaba del paciente epiléptico, pero un paciente neurológico. Sí. Con la orden, ¿no? La orden que llega no es la correcta y no hace falta que sean grandes patologías, sino pequeñas patologías neurológicas que provocan disfunciones en la marcha importantísimas. Digo esto porque evidentemente a mí me parece muy bien que un grupo de epileptólogos se reúnan y llamen, oye, hoy tenemos videoconferencia, ¿no? Vamos a ver. Eso se hace también en podología. Eso voy a decir, en podología también. Pero se hace a nivel analizar. científico, a nivel de compartir inquietudes o compartir dudas. Eso se hace muy frecuentemente, incluso hasta en los chats propios nuestros. Sí, que ahora se pueden enviar con vídeos ya y con... Claro. Puedes pedir ayuda una radiografía se envía por WhatsApp, ¿no? Hoy en día no hay límites. No hay distancia, no hay distancia alguna. Pero el paciente hay que tocarlo, ¿eh? El paciente hay que tocarlo. Bueno, y escucharlo mucho. Pero a veces el podólogo, ¿por qué puede tener dudas? ¿Por qué puede decir, oye, voy a llamar a mi amigo Klaus, sí. Klaus, no sé, que está en Alemania, ¿no? El doctor Klaus, que está en Alemania, ¿por qué? Porque es muy amigo mío, porque es el mejor en tobillo. Bueno, yo le puedo pasar lo que he visto, sí, mi valoración científica, y transmitírsela a él para que haga su valoración científica. Para decir, tengo que darle unos parámetros en los que se pueda ceñir. No le puedo decir, bueno, es que la rodilla parece que la tiene torcida, No, y le he tocado, y cuando le he tocado, yo veo esto, y te mando hasta junto esto, claro, evidentemente. El paciente se me queja de esto cuando le hago una presión ahí. Y tiene un balance articular de tantos grados, tiene estas limitaciones, tiene un modelo mecánico de tal, su actividad es cual. O sea, hacen falta muchos datos para llegar a una conclusión, y si tú no llegas, pues seguramente siempre alguien te puede ayudar, y para eso estamos entre compañeros y científicos. Y esto imagino que usted, que está en un centro de medicina deportiva, para el tema del deporte también, claro, para recuperar a gente, ¿no? Gente con alguna lesión, que se está complicando más de lo debido, ¿no? Sí, claro, muchas lesiones del deporte o son agudas, sí, porque es por un traumatismo, una lesión, y en otras ocasiones es por un problema técnico o un problema mecánico del propio deportista. Entonces, evidentemente, necesitamos ver el modelo que tiene y cómo podríamos evitar la saturación del gesto, la lesión que se produce por repetición, que no es una lesión aguda, sino se va sobrecargando. Pues entonces hay que averiguar cuál es en el momento que produce su error para intentar compensarlo. El otro día me estaba preguntando, porque vi una de las botas de hoy que llevan hoy los jugadores de fútbol son papel de fumar, son de una tecnología espectacular, livianas. ¿Llevan plantillas? ¿Llevan soporte plantar estos jugadores? Muchos jugadores. ¿Sí? Y es más, la bota por dentro la suelen tener personalizada con, ¿sí, no? con su plantilla propia, sí. O sea, ya está hecha la forma ya para que... Sí, se hace, pero claro, esto solo es para ciertas personas. No lo hace todo el mundo. Entonces, bueno, esto lo hacen los jugadores de primera división, que son... Y no todos. ¿Y no todos? No todos, no. Pero deberían hacerlo todos.
Bueno, hay gente que no lo necesita, tampoco soy de los vale, que creo. Vale. Decir, no creo que todo el mundo necesite soportes plantares o plantillas. Iba a decir, no creo que en este caso el que no lo hagan sea por tema económico, y porque a veces puede ser el mismo club, ¿no? Sí, hay clubes que se ocupan hoy y cada día más de estos temas, sí. Claro, hay podólogos en los equipos de fútbol. En todos los equipos serios hay un podólogo, hombre, sí. Exacto, los equipos serios, y entiendo que los equipos de primera y segunda división, liga de fútbol profesional, son serios. Y hay un podólogo que es el que, bueno, que es el que controla. Yo estaba en algunos equipos hace años. ¿Ah, sí? Sí. Yo estuve en el Español y en Osasuna, sí. Hombre, el Español es su equipo. Sí. No, ya sé que últimamente no es bueno, ¿no? Hablar de. No es que no sea bueno, es el Español. No sea bueno, uno es del Español, gane o pierda, ¿no? Pues que vamos claro, a hacer. Viva Arbetiman que pierda, naturalmente. Bueno, pero... Sí. ¿Y en Osasuna tenía que ser usted a Pamplona? Bueno, porque en aquel tiempo yo conocía bien a Clemente, conocía a Azcar Gorta y en aquellos tiempos, pues... Y con la Federación Española de Medicina del Deporte se inició con la Federación Navarra, con la, ¿cómo se llama? La Asociación Navarra de Medicina del Deporte, de ahí nació. Sí. Hablamos del año 83 y yo estaba en esa Asociación de Medicina del Deporte mucho antes que se hiciera la Federación Española y ahí fue el embrión de la medicina del deporte en España. Ahora no me acuerdo el nombre del presidente de los Osasuna de la época, pero... ¿Ezcurra? ¿Estaba dudando entre Ezcurra o el siguiente? Yo recuerdo a Ezcurra, pero en fin. Que es cuando, digo esto porque es cuando Osasuna era un auténtico modelo. Bueno, tenía Tajonar, que era uno de los modelos de escuela de fútbol y de mejores de Europa. Sí, pero fíjese que todo el mundo sabe que el Barça no es sociedad anónima deportiva, que el Madrid no es sociedad anónima deportiva, que el Atleti no es sociedad anónima deportiva, pero es que el Osasuna tampoco. Porque cumplía todo lo... Bueno, ahora no lo sé, porque después del pufo que hubo, que hubo posteriormente, ¿no? Que incluso hizo bajar federativamente al equipo y tal, imagino que todo eso evidentemente cambió, pero en aquel momento era un modelo económico y social y deportivo de primerísimo nivel. De primerísimo nivel, sí. Por eso lo llamaron a usted, porque era el momento importante. Señor Carrero, se lo dije el otro día por teléfono. Yo veo internet, yo recibo noticias y tal, y veo publicidad. Fíjese que el otro día hablamos con Carlos Mateos, uno de los impulsores de Salud sin bulos, que intentamos que lo que se diga tenga todo el rigor, que tenga toda la seriedad, y eso empieza evidentemente por saber quién te da la noticia, ¿no? Es decir, evidentemente. Que te lo da el señor Carnero, sabes que va a ser serio. Si te la ha dado el doctor Rocamora, sabes que es serio. Si te la ha dado el doctor Loce, sabes que es serio. Y yo estoy viendo, y si lo veo yo, lo ve cualquier hijo de vecino, unos aparatos que en 24-48 horas, resultados ultra super garantizados, el Juanete no existe. Juanete, vamos, pero nunca más, y compre aquí el producto con un 70% de descuento para las primeras 1000 unidades que se pongan en contacto con nosotros. Me alegro que me haga esta pregunta, ¿no? Es lo que y yo digo, si lo ha visto el señor Carrero, se habrá rebotado. No, rebotarme no, porque cada día, si solo fuera a nivel del pie... Claro, en todas partes. En todas partes. Sí. Primero, la afirmación que ha hecho usted o que ha leído usted no es cierta, porque es no entender el mecanismo del Juanete o alus valgus, como se llama correctamente. Sí. Entonces, que no es... Es una... Yo siempre he dicho que los juanetes los tiene quien puede, no quien quiere. El juanete es una cosa que te sale, pues como me he contagiado de hongos. No, para tener alus valgus hay que tener una predisposición o una anomalía anatómica de base. Es decir, no... Y después corregirla no es solo un movimiento, son muchas piezas que no funcionan y que no están bien. Básicamente es imposible en 12 horas, 24 horas, 12 semanas, me da igual, con un aparatito corregir un alus valgus. Sí, un aparatito, por lo que veo, un plan apósito, ¿no? Es decir, como el que se pone una tirita para que no... es totalmente imposible, ¿no es cierto? Pero yo en esto, como también las plantillas que... Ya le he dicho yo que como sufre insomnio a veces me pongo teletienda, ¿no? Y se venden muchos artilugios de salud
Muchos, desde las plantillas que te dan felicidad, desde los alargadores de pene, no sé. No. Sí, no me río. Perdóname. No, están, no. Aparatos que sirven para... Sí, para que no te duela la espalda nunca más. De gimnasia magníficos. Me parece... Pero yo... Es decir, yo en esto culpo un poco a la sociedad. Primero, que es jugar con la ignorancia del que no conoce o el que está desesperado y entonces le ofrecen un recurso rápido y barato. Que a veces tampoco es un problema de precio, ¿eh? Porque hay soluciones que no son caras. Pero no hay una asociación que ahora no sé cómo se llama de defensa del consumidor y que vela por... Pero no hay una asociación de la prensa. Y cuando digo de los medios de comunicación, plataformas digitales, cuñas de radio, espacios de televisión que se anuncian cantidad de cosas que no deberían. También tiene razón. Entonces, en el fondo todos ahí tenemos un punto de culpabilidad. Los que no lo denunciamos, los que lo anuncian y los que lo venden. El último es el pobre personaje que cree en esas soluciones mágicas, ¿no? Porque todos sabemos, por ejemplo, la gente que tiene obesidad, lo que cuesta este tema y le dan soluciones de cualquier forma y manera, ¿no? Sí, mágicas. Y se publicitan por medios que no se imagina usted, porque sí se imagina usted, claro, pues se lo imagina, ¿no? Pero en todas partes. Entonces, esto es un problema de ética que tanto los que lo fabrican o lo promulgan como los que lo difunden, ¿no? Estas fake news sanitarias que cada día corren más, pues nos castigan a todos. Bueno, a los usuarios, básicamente, ¿no? Claro, el usuario que en su desconocimiento dice, mira qué cómodo es esto, ¿no? Esto del Juanete, por ejemplo. Qué cómodo es esto en 48 horas. Pues mira, pues me evito llamar a ver a qué hora puedo ir al podólogo, que me lo mire, que no sé qué. Si estoy en 48 horas y por no mire el precio, la verdad es que ni entré, o sea, vi eso, pero nada. Si fuera tan fácil, ya lo haríamos nosotros. Es decir, la luz valgus no se puede resolver así, es un tema complejo, incluso con los sistemas más actuales tiene su complejidad. A veces los resultados, porque el pie es muy desagradecido, no son los más adecuados, pero bueno, le aseguro que no es así de fácil. Y siempre lo importante, yo digo, en todas las patologías, y básicamente las del pie, es muy importante el qué no hace falta, porque ya te lo suele decir el paciente, el por qué. Porque al final la llave está en el por qué, no el qué. El que lo ve hasta el paciente que viene y te lo dice. No, es por qué. ¿Por qué y cómo podemos evitarlo o minimizarlo? Porque al final nadie queda como dicen los libros. El paciente sabe el por qué tiene ese problema. No, el paciente sabe que tiene un problema porque o le molesta o le hace daño a la vista. Pero el por qué. Y la llave siempre está en el por qué. El por qué lo tiene. Y cuando alguien tiene que solventar un problema, y básicamente mecánico, interesa más el por qué que el qué. El por qué lo que decía usted, claro. El por qué porque tema al final, genético, un tema... Todos en el pie tenemos las mismas piezas, pero no puestas de la misma manera, ni con la misma longitud, ni su ordenación, ¿no? Como digo, en el espacio 3D. Porque al final todas las cosas tienen 3 dimensiones. Sí, señor. Y nunca más cierto que en el pie, que cualquier variación en la orientación espacial de los 3 ejes es un problema muy serio. Pero a mí me llamó mucho la atención, porque antes yo me acuerdo que había muchos famosos crecepelos, que era como el del oeste, todo un euro. Aquí el pelo va a crecer como una maravilla. No, efectivamente, el sobrepeso, la obesidad, es un tema tremendamente recurrente. Pero no había visto yo... Referente al pie hay muchas cosas, ¿eh? De los pies... Desde la bañerita con vibración a las plantillas blanditas que parece que lo blando lo arregla todo, que sería muy fácil. Poner cosas que amortigüen, que ya cuando hemos hablado alguna vez ya de lo que es la amortiguación, creo que es un error grave, ¿no? Sí. Una cosa es absorber y la otra es amortiguar. Sí. Amortiguar es distorsionar la realidad del suelo respecto al pie, con lo cual es un problema que es para hablar largo y tendido. La bañerita de vibración, que es para relajar los pies, para cuando ¿no? llega uno cansado. Entonces, sí, bueno, yo también pienso, porque cuando uno tiene los pies doloridos o cansados, pónganlos en remojo con este aparatito. ¿Y por qué no ponen uno para remojar la cabeza cuando tienes dolor de cabeza, ¿no? Yo siempre digo que el remojo no es lo suyo. No. Aquello del agua y sal, pon los pies en agua caliente y sal, eso es para los garbanzos y las lentejas. Entonces cuando llegamos con los pies ahí... Lo primero sería por qué, si es que justifica lo que he hecho. Y segunda, por una caminata excesiva, pues, yo qué sé. Pues puede usted pegarse una ducha, acabando con agua fresquita si quiere, pero siempre luego el drenaje postural y los pies en alto es mucho mejor que cualquier otra historia.
O sea, los pies para arriba, para... Sí, discretamente para hacer un drenaje postural de la zona del pie. Para quitarle la sangre que la baje. Que es, bueno, el exceso, porque también... El exceso, y si ¿no? a partir de ciertas edades el retorno venoso está más comprometido. Sí, sí. Sí, pero la solución es ponerlos en remojo. No, porque, claro, a poner, uy, me he puesto ahí el pediluvio los ha quedado muy antiguo. El pediluvio, además, está contraindicado en la mayoría de las ocasiones porque lo que hace es debilitar al pie. Sí, sí. Eso lo hemos hablado también, me parece. ¿Y el podólogo cuándo entrará en los colegios? En los colegios. Hombre, hay ciertos colegios que hacen revisiones escolares. Ahí está. Es decir, ¿cuándo en las actividades extraescolares del básquet, del fútbol, tal? Si usted me me pregunta corporativamente, le diría que el podólogo tiene que estar presente en la vida. Como tendría que estarlo el odontólogo o el estomatólogo, que no lo está. Y el internista en general. Claro, sí, entonces sí. El problema es que ¿cómo se llama esto? El vademecum que ofrece la salud, la pública, es el que puede ser y creo que tenemos uno de los mejores, como usted ha dicho, en España, pero tampoco todo puede ser. Entonces el podólogo es importante que esté cada día más, y está cada día más. Desde cuando empecé ahora no hay color. Es decir, ahora la gente es consciente de a quién debe acudir, cuanto menos cuando tiene un problema a nivel de pie. Eso es un logro importante de toda la profesión, que ha trabajado mucho, que se ha hecho una faena muy interesante. Entonces la gente, cuando le duelen los pies, ya sabe. Y también puede acudir al traumatólogo, y el traumatólogo, si considera que es de nuestra especialidad, nos lo remite. Claro. Y al revés también, por supuesto, porque en salud ser multidisciplinar es muy importante, ¿no? Es que el traumatólogo era el que recibía cualquier problema de pies en la seguridad social. Bueno, como el traumatólogo es el que trataba al paciente del deporte, ¿no? Y el reumatólogo. Y Ya. aquí no había reumatólogos No había tampoco. reumatólogo. O sea, el traumatólogo se lo llevaba todo. Claro, en los años que yo empecé en medicina del deporte la hacían básicamente traumatólogos, ¿no? Sí, sí. Que teóricamente la traumatología es el fracaso de Es la para medicina. operar, es la operación, ¿no? O es por una lesión aguda, cirugía. o es porque hay un problema de técnica o medicina deportiva que se ha abandonado. Entonces el pequeño fracaso. Ustedes están para prevenir. Sí, la prevención Lo es ideal sería que usted hiciera prevención todos los días en su consulta. Hay que intentarlo, claro. Eso sería lo ideal. Claro. Es decir, señor Carrero, mire, a mí no me duelen los pies, mire, pero oiga, a ver, en su experiencia... Yo soy de los que digo que al podólogo hay que ir ¿no? una vez al año, como mínimo, Sí. para valorar si... Es como al dentista, ¿no? Igual. Y si tienes un problema, no esperes al año, vete antes. Como hacemos con la boca, como hacemos con la vista, Sí, como o el hacemos con el oído. oído, Sí, evidentemente. O sea, sí, prevención, creo que es prevención, sin fanatismo, tampoco lo digo sin corporativismo, pero al final el podólogo es el que más sabe de pie. El estomatólogo es el que más sabe, y el odontólogo de boca, igual que... Entonces, cuando la salud, por ejemplo, como decía antes, de la medicina del deporte, la hacían los traumatólogos, mal asunto. Sí, porque ya llegábamos al Claro, fracaso. se creó la figura de medicina del deporte, que ha sido muy interesante y es muy importante. Todos los clubes hoy en día, ¿no? Porque antes, como mucho, había un internista, en el mejor de los casos, y poco más. Ha cambiado mucho, hemos mejorado mucho. Yo creo que cuando retransmitía partidos de fútbol en los años 80, le llamábamos al que salía a Ángel Moore, por ejemplo, que es el que sea el masajista. Sí, bueno, era fisioterapeuta. Sí, pero le llamábamos masajista, ¿eh? Ya, pero este señor Ángel Moore es todo un personaje que trabajé y lo vi. Sí, hombre, Ángel Moore padre y Ángel Moore hijo, evidentemente. Sí. Pero, hablo del padre. Sí. El hijo yo también me... Sí. Pero me refiero que los comentaristas, los periodistas, no teníamos ni idea de lo que era el fisioterapeuta. Claro. Hay luego quien dijo el kinesiólogo. Bueno, tampoco hay que perder. Que es otra historia. Porque la kinesioterapia en Europa se habla más de kine que de fisio, Sí, pero claro. aquí en España se adoptó este nombre. Y el fisio, pues actualmente en España es el que hace fisioterapia, ahora es el fisio. osteopatía, mientras que en Europa hay otros nomenclators que, bueno, incluso escuelas separadas también, Sí, pero sí. bueno, Ahora aquí lo que tenemos, y son muy buenos, los fisioterapeutas en España tienen un gran nivel. Ahora tenemos los médicos, los fisios, los recuperadores, los Sí, claro, rehabilitadores. y pronto todo. llegaremos pues al especialista del pie derecho, del pie izquierdo. No lo dudé. Del Del dedo sí. 1, como dice usted, del Sí. pie derecho, y del dedo 1, que es el gordo, del pie, del pie A mí me izquierdo. parece muy bien todo esto que sea acotar, pero la faena bien hecha. Siempre. Y nosotros queremos acabar en punto porque ahora viene Aseluber. Queremos hacer también la faena ben feta, la faena bien hecha, y estamos a punto de llegar a las 4.